quiero ir al ámbito jurídico porque hoy es lunes. Señora, señor, está con nosotros mi querido amigo el doctor Ricardo Sacián y vamos a hablar de los temas jurídicos acostumbrados aquí en la segunda edición de América Noticias. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Súper bien, estimado Gustavo. Buenas tardes para hoy, para toda la audiencia. ¿Cómo está, doctor? Súper bien, Gustavito. ¿Vos? Súper. En el ámbito jurídico... Qué buen dato este que estás tirando de la DENIT, Sí. el aumento de la recaudación tanto de aduanas como del Claro. ministerio. Le dieron, o sea, los dos entes recaudatorios le dieron a la misma persona. O sea, básicamente fusionaron y allí está lo que básicamente es un 50-50. O sea, nosotros recaudamos la mitad de lo que necesitamos, recaudamos con importaciones y la otra mitad nosotros recaudamos con los impuestos internos. Pero lo Llámese importante IVA es y destacar IRPF. ahí que ambos Están recaudan funcionando más, mejor, o sí, sea, están en recaudando. superávit. Qué buena gestión de parte Sí. del doctor. Lo que lógicamente le genera a veces le genera una cierta antipatía política, ¿verdad? Porque No, más vale. la clase política normalmente pide algunas concesiones y eso le genera una antipatía, cabrón. O sea, Lo que pasa es que él es técnico, Claro. no es político. el recaudador, pues normalmente luego no es bien visto, ¿verdad? No. Sin embargo, acá tenemos que contar siempre de buenas noticias por parte de la DENIT. Es bueno decir las cosas buenas. No, porque ciertamente el Ministerio de Economía suele comentar avisa el pago a proveedores. Y yo me estoy fijando siempre en el dato de que están pagando con mucha regularidad. Anteriormente se quejaban, por ejemplo, las farmacéuticas de que cobraban demasiado atrasado. A nosotros la pandemia, por poner nomás un ejemplo, la pandemia nos sorprende a nosotros cuando llega la pandemia, 7 de marzo de 2020, primer caso de COVID en Paraguay, un sábado, ese martes se cierra todo en Paraguay y en ese momento el Estado paraguayo le debía 150 millones de dólares a las farmacéuticas. 150 O sea, te llega millones. una pandemia, vos tenés que fabricar medicamentos Claro. y vos ya le debes luego al sector privado. Por eso es que en ese momento Mario Audio toma la decisión de no pedirle a las farmacéuticas paraguayas los insumos chinos. Y allí es que aparece un oportunista del clan Ferreira, porque cuando ya le debe a tu despensera, pues vos tenés que buscar otra despensa para deber. No le puedes deber a la misma, ¿verdad? Me acuerdo. Ya ni pasar enfrente. Entonces ahí busca el clan Ferreira para pedir los insumos chinos hasta que después, ya avanzada la pandemia, la gente va a acordarse de dos palabras muy sonadas, atracurio y midazolam, que nosotros veníamos comprando de Brasil, de Argentina, donde podíamos, y los países vecinos nos dicen, tenemos, pero ya no les podemos vender, preferimos declarar un insumo Emergencia estratégico nacional, sí. y que sea de prioridad para uso interno. Y allí es que otra vez las farmacéuticas se ponen las cosas al hombro y dicen, vamos a fabricar, y se termina fabricando en Paraguay atracurio y midazolam, y allí es que comenzó a cambiar un poco la historia, y después llegan también las vacunas, ¿verdad? Para hacer un poco de historia, nomás cómo funciona el tema del pago del Estado paraguayo. Totalmente. Doctor, te quiero preguntar por el caso de esta niña de Cazapá, donde ahora se va a hacer la reconstrucción del crimen. Melania Montserrat Monse, una niña de 11 años que fue asesinada. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué tan importante es la reconstrucción del hecho en un proceso de investigación penal? Es muy importante porque entran los peritos. Viene la gente que tiene el expertise para poder después dar los dictámenes técnicos que son vinculantes al proceso penal. Por decir siempre, yo digo una persona que habla muy claro, con un muy buen castellano y simple, el doctor Lemir. Sí. Para mí es la máxima autoridad en este campo porque él hace hablar su dictamen Claro. y también hace que todos podamos entender. Sí. Pero ¿Sabes qué es lo que es logró? algo... Lo que logró también el doctor Lemir, doctor, es que ve que hay gente que tiene un nombre y como que sus palabras se usan de referencia, Sí. que no es muy fácil en el ámbito judicial. Muy pocas personas gozan de ese privilegio Totalmente. de decir algo y que ese algo sea como palabra santa, ¿verdad? Y allí hay que recordar el caso de esta niña porque en un principio la fiscalía dijo no hace falta una autopsia. El examen básico visual ya fue determinante y en la autopsia es que salta el elemento del hermano menor del ya acusado. Porque ahí es que salta el dato de que la niña presentaba rastros de abuso, no de ese momento, de un momento anterior, y en el momento anterior el principal acusado estaba preso. Allí es que salta, ahí es la Es importancia. importante terminar el proceso judicial y recabar todos los datos que puedan ser útiles para una investigación, sobre todo penal. Sí. Doctor, quiero ir al tema que nos convoca hoy, tobilleras electrónicas. Al final, la semana pasada, nosotros hablamos acá con Carlos Hernández Escobar. Él es abogado, es director del Sistema 911, y él nos reportaba de una reunión que hubo
entre ellos de la policía, el ministro Riera y los ministros de la Corte, donde decidieron abrir un poco la cancha en cuanto al uso de la tobillera electrónica para otros tipos de crímenes y delitos. Por lo tanto, como que se va a dinamizar un poquito el tema y hablaba él de un contrato abierto y mencionaba un dato muy importante y se levantó la mano el ministro Riera en la reunión con el ministro de Corte y les dijo, yo tengo 2.900 presos, que hoy se llaman personas privadas de libertad, que fácilmente le podemos dar tobillera electrónica. Y si hacemos eso, yo vacío 2 cárceles, decía Riera. Lo que pasa es que el plan piloto o la forma de inicio de las tobilleras electrónicas fue un fracaso monumental. No usaron ni siquiera 10. Sí. O sea, fue un fracaso. El tema de violencia, que fue la idea principal, por así decirlo, donde deberían haberse utilizado este tipo de tecnología de monitoreo para que el agresor no se acerque a la víctima, se hubiese utilizado, por ejemplo, con el caso que acabamos de hablar. Claro. Pero no se utilizó. Fue un recurso tecnológico no utilizado. Primero tenía sus restricciones para cierto tipo de delitos, era solamente en Asunción y en Central. Bueno, ahora la Corte abre eso y es para todos los tipos de delitos en cualquier etapa del juicio y es a competencia nacional, o sea, en todo el país, porque tenemos 1.000 tobilleras que no se utilizan. ¿Cuántas vidas podrían salvarse utilizando este mecanismo para el cual fue su objeto? También o sea, una decía muy grande no utilizar algo que está disponible y que la gente siga muriendo, que siga existiendo feminicidios, que sigan existiendo abusos que eran previsibles de toda vista. O sea que nosotros hoy tenemos, doctor, 5.000 personas con órdenes de captura que están deambulando por las calles. Ahí te das cuenta que la capacidad de la policía es absolutamente limitada. Ahí pasemos a hablar del caso de los que tienen prisión domiciliaria, que es una prisión finalmente. O está el que tiene, por ejemplo, una libertad ambulatoria por una medida sustitutiva. Claro, pero tiene restricción horaria. Por ejemplo, le marca que él que tiene que estar de 10 de la noche a 6 de la mañana en la casa. Pero a veces caen en un hecho delictivo o en un control, se tropiezan con un control básicamente, y la policía se da cuenta que esa persona, cumpliendo la orden, tenía que estar en la casa. Y allí es que gana importancia la tobillera electrónica. Totalmente. Nosotros, en base a la tecnología, no podemos, estimado Gustavo, ponerle un policía a cada uno con medidas sustitutivas. No hay capacidad para eso. No hay capacidad, ya está demostrado que no hay capacidad, pero existe la tecnología, está el contrato, un contrato abierto, es por 1.000 unidades. Usemos. En la mayoría de los casos, la propia persona deberá pagar, creo que está en el costo más o menos alrededor de 2 millones. El que es declarado insolvente, bueno, tendrá que pagar el Estado por ello, pero utilicemos, porque es una forma de prevención muy útil, ya probada a nivel internacional, comprobada, sirve. Entonces utilicemos, no estamos descubriendo la pólvora. Doctor, quiero pasar a otra propuesta, el proyecto de ley de documentos electrónicos, que puede ser muy importante principalmente para desburocratizar un poco el tema del comercio, y ahí tenemos que hablar principalmente de las MIPYMES. Bueno, este es un proyecto, yo lo veo muy activo al viceministro Gustavo Jiménez, que está impulsando, por así decirlo, esto, porque justamente él me había explicado en mi programa que 98% de las empresas paraguayas son MIPYMES, o sea, prácticamente todas. Y la parte del acceso a crédito es algo que todavía está pendiente de gestión. La mayoría no tienen cuentas corrientes, no tienen cuentas bancarias, no tienen caja de ahorro. Entonces falta este paso dinámico que es ya. ¿Qué es? Formalizar el crédito, las operaciones comerciales, prevenir los fraudes, pero sobre todo con el pagaré digital o otros títulos electrónicos legales, le dar dinamismo a esto. Y va a bajar los costos también. El pagaré digital va a tener una forma en la que ya no se puede hacer la calecita de los pagarés, ¿verdad? Que es lo que hoy se cuestiona. Debería ser, porque al estar digitalizado igual requiere de un cierto custodio, de un depositario fiel, por así decirlo. Pero al estar en web, es mucho más fácil que yo diga, bueno, acá yo tengo un pagaré Gustavo Recalde. No, acá figura, está contra este crédito y el custodio es tal banco. Va a saltar una superposición, por llamarlo de una manera. Exacto. Entonces ahí el juicio iniciado es nulo, pues nulidad absoluta. Claro, porque hoy lo que está probado, doctor, después de mucho tiempo ya de socialización de este esquema que se conoce mediáticamente como la mafia de los pagarés, que lo que algunos hacían con mala intención era demandarte en un juzgado
y después usar como ahí se hacía una especie de acta y te devolvían el pagaré, pero no estaba sellado ni rubricado nada. Con ese mismo pagaré alguien te podía demandar varias veces. Se multiplicaba el título ejecutivo abstracto. Recordemos que el pagaré es un título ejecutivo abstracto que tiene fuerza de por sí. Lo único que falta es reconocimiento de la firma. Vos llevas el pagaré y se llama reconocimiento. Y eso no es tuyo, pero el papel en sí tiene fuerza, entonces se multiplicaba. Claro. Eso con la digitalización podría cambiar. Debería cambiar y yo creo que va a cambiar porque se necesita un custodio o un depositario fiel, que creo que va a ser el BNF en este caso. Entonces eso está digitalizado. Vos entras, mira, pagaré número 101, Gustavo Recalde por monto de 1 millón de guaraníes y ya te salta. Totalmente. ¿Va a encarecer el crédito o no? Yo que tengo, la lógica me dice que va a disminuir porque va a ser mucho más ágil. Sí. Hoy todo está mucho más, es más vulnerable, es más discrecional, por llamar de alguna manera. Claro, vos necesitas, por decirte, los certificados de firma, escribanía, todo eso va a ser digital. O sea, debería bajar el precio. Doctor, gracias por el tiempo, gracias por Muchas gracias, estimado Gustavo. Te esperamos el próximo lunes para seguir hablando de estos temas jurídicos. Gracias, Gustavo. Gracias, doctor Ricardo Saciain, con nosotros aquí ya en nuestro bloque jurídico, acostumbrado de cada lunes en la segunda edición de América Noticias. Hacemos una pausa. Después de la pausa ya va a estar con nosotros el señor Beto Rodríguez para el bloque motor.